Distinguidos participantes, estimados docentes, estudiantes, miembros del personal administrativo y distinguidos invitados que nos honran el día de hoy con su presencia en esta primera serie webinar titulada Inteligencia Artificial en la Educación, que es organizado por el Vicerrectorado Académico de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno. Es un honor para mí extenderles una cordial bienvenida a esta serie de conferencias en línea a través de la cual adentraremos en el apasionante mundo de la inteligencia artificial y su profundo impacto en el ámbito educativo. Durante las próximas semanas tendremos el privilegio de escuchar y aprender de renombrados especialistas y profesionales que se han destacado en la inserción de la inteligencia artificial en la educación. Compartirán con nosotros sus valiosos conocimientos, experiencias y visiones acerca de cómo la inteligencia artificial puede elevar la calidad educativa, personalizar la formación y revolucionar los diferentes niveles de enseñanza. Les exhorto a mantenerse atentos a las próximas sesiones y a involucrarse activamente en esta primera serie webinar de Inteligencia Artificial en la Educación. Juntos exploraremos nuevas fronteras y trazaremos un camino hacia la excelencia educativa en la era digital. Muchas gracias. Muy buenas noches con todos los presentes. Les doy la más cordial bienvenida a este séptimo webinar Inteligencia Artificial en la Educación. Soy Nuit Quispe y me complace enormemente acompañarlos en esta jornada llena de conocimiento. En nombre de la Universidad Nacional del Altiplano y el Vicerrectorado Académico, agradecemos totalmente su participación. Esta primera serie webinar Inteligencia Artificial en la Educación, organizada por el Vicerrectorado Académico de nuestra primera casa de estudios, tiene como un propósito brindar a los estudiantes de pregrado, posgrado, exalumnos, docentes y personal administrativo de nuestra universidad una oportunidad única de explorar cómo la inteligencia artificial está cambiando la educación. Los objetivos de esta serie webinar son múltiples, tales son como informar, inspirar, capacitar a los participantes sobre la inteligencia artificial y su aplicación en la enseñanza y el aprendizaje. También se busca inspirar a los estudiantes y educadores a integrar la inteligencia artificial en sus prácticas, discutir algunos aspectos éticos y promover la colaboración y el intercambio de recursos relacionados con la inteligencia artificial en la educación. Adicionalmente, queremos que todos los participantes adquieran habilidades prácticas en el uso de tecnologías basadas en inteligencia artificial y que se mantengan actualizados a los avances de este campo. A lo largo de estas semanas, contaremos con la participación de ponentes nacionales e internacionales, expertos en la integración de inteligencia artificial en la educación. Se brindará certificados virtuales gratuitos a nombre de la Universidad Nacional del Altiplano para todos los participantes que mínimamente tengan 6 asistencias. La asistencia se tomará a mitad de la ponencia del ponente y también al final, así que por favor, suplicamos a todos nuestros participantes a que estén atentos cuando se envíe el link de asistencia. En el formulario para que registren su asistencia se les pedirá el medio por donde ingresaron, ya sea Meet, la página de Facebook y también el canal de YouTube del Vicerrectorado Académico. También sus nombres, apellidos, su DNI, su correo institucional que todo miembro de la comunidad universitaria posee, termina en unap.pe o ciertas variaciones. También se les pedirá que califiquen esta ponencia, algunos aspectos técnicos y también el contenido, y si alguna mejora se requiere, la pueden comentar. Asimismo, después de la ponencia, se hará una sesión de 25 minutos de preguntas y respuestas, en las que todos los participantes pueden participar a través de los comentarios. Se elegirán las preguntas o las más frecuentes para que se pueda responder algunas inquietudes. Sin más preámbulos, es un honor presentarles al doctor José Charango Munizaga Rosas, quien tiene un doctorado en Filosofía e Ingeniería de Recursos Naturales en la Universidad Laurentian, Ontario, Canadá, maestría en Gestión de Operaciones en la Universidad de Chile, estudió Ingeniería Civil Matemática en la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la Universidad de Chile. El profesor Charango Munizaga Rosas es ingeniero civil matemático y se desempeña como modelador matemático en OrExplore
PTA en Australia. Es académico adjunto en el Departamento de Economía de Minerales y Energía en Curtin University, Australia. Es profesor de la Maestría de Ciencias de la Economía de Minerales de la Escuela de Minas en Australia, Curtin University. Además, es coordinador académico del Posgrado Internacional de Economía de Minerales de la Universidad de Chile. Recientemente, el profesor Munizaga Rosas ha sido nombrado profesor extraordinario y se le ha otorgado un doctorado honoris causa en la Facultad de Ingeniería de Minas de la Universidad Nacional del Altiplano. El área de especialización del doctor Munizaga Rosas es la investigación en operaciones aplicada a la minería, en particular con énfasis en la incorporación de incertidumbre geológica en la planificación minera. Anteriormente se ha desempeñado como profesor del programa de Economía de Minerales en Curtin University de Australia. También ha sido profesor en una universidad de Australia, en Western Australian School of Mines en Curtin University, también de Australia, investigador y asistente en Mirarco Lautarian University de Canadá, investigador asistente en la Universidad de McGill University. Es autor de publicaciones de congresos, revistas internacionales y un libro. Sin más preámbulos, es un honor presentarles al doctor Munizaga Rosas, que también hace poco estuvo de visita aquí. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Noit. Espero que se escuche razonablemente bien. Estoy con la voz un poco cansada después de todas las viajes y todas las vueltas que me he pegado, pero primero agradecer por la invitación hecha para ser parte de este evento. Voy a empezar a compartir la pantalla con la presentación que tengo preparada para el día de hoy. Es básicamente algo que ya llevo algunos cuantos años repitiendo y es mi visión bastante particular viniendo del mundo de la minería respecto a lo que creo yo puede como ensuciar un poco la visión de lo que es el uso de herramientas, ya sea de ciencia de datos o inteligencia artificial en particular. Y además, en esta presentación en particular, voy a mostrar tal vez algunos ejemplos de cosas que en minería se podrían hacer, que son extensibles a otras carreras también. O sea, no es obviamente el foco y el énfasis es la minería porque es el campo de especialización en el cual trabajo, pero creo que ocupando eso como ejemplo, uno igual puede tener una idea de cómo se podría hacer eventualmente en otras carreras, ¿ya? Básicamente ya se introdujo o se presentó mi prontuario criminal, lo que he hecho en la vida, entonces eso lo vamos a pasar rápido. Vamos a dar definiciones básicas de lo que es la ciencia de datos y en general el proceso de resolución de problemas, ¿ya? Vamos a hablar acerca de algunos mitos que son bastante comunes y prevalentes en el uso de ciencia de datos en general y vamos a dar algunos ejemplos. Hay muchos posibles ejemplos de aplicaciones en minería. Vamos a dar un par de ejemplos de áreas donde uno podría ocupar ciencia de datos. Y después, lo que yo creo viene en términos del futuro tecnológico en minería, ¿ya? Y en particular, mi visión bastante particular de cómo abordar tanto el tema de la inteligencia artificial en la educación y también, asimismo, el futuro que se viene para los profesionales de las áreas de la ingeniería o de las áreas técnicas de la economía o matemática o física, es que parte de lo que uno debiese saber es programar. Y en particular hay un montón de herramientas de código abierto hoy en día disponibles que se pueden ocupar y lo que permitiría, entre otras cosas, tener un punto de partida para poder hacer o implementar soluciones. Entonces, hay esta visión que llevo harto tiempo empujando de que básicamente enseñarle a la gente o que la gente aprenda haciendo puede ser un súper buen vehículo dadas las herramientas existentes. Este soy yo, ya se leyó o ya se dijo lo que he hecho, así que básicamente vamos a pasar al siguiente. En términos de investigación, me he dedicado a utilizar herramientas de investigación de operaciones en minería, ya incorporando típicamente modelos de optimización modelos de optimización clásicos o modelos
o algoritmos de optimización heurísticos, ya harto de simulación también, pero no solamente en minería, sino que también por un tema de desarrollo profesional me he visto enfrentado a problemas en otras áreas, por ejemplo, en salud, logística, problemas en las áreas de finanzas, incluso cosas tan diversas como últimamente, hace no mucho tiempo atrás, hace un mes, terminé una consultoría que era para poder tratar de entender el nivel de productividad lechera de vacas productoras de leche. Entonces, habían análisis genéticos, había en el fondo factores de manejo de los animales. O sea, la idea es que las técnicas asociadas a la ciencia de datos, donde la inteligencia artificial es un componente de este marco, este paraguas más grande, dan para un montón de posibles aplicaciones. Algunas definiciones básicas: en general, las compañías o las organizaciones racionales o que se comportan con un cierto nivel de racionalidad quisieran ahorrar dinero, aumentar la eficiencia, reducir costos. O sea, estas son las típicas cosas que uno sabe que las compañías quieren: tratar de obtener el máximo de rentabilidad con el mínimo de costo. Sin embargo, las cosas no ocurren de milagro, sino que hay que planificar para ellas, y en particular hay que definir una estrategia. ¿Ya? Y estrategias van desde cualquier cosa, como la aplicación de reglas simples, hasta modelos matemáticos súper complicados. Los estudiantes en general, y a mí también me pasó cuando ya estaba en mis últimos años de universidad o tal vez saliendo, tienen la tendencia a creer que por más complicado el modelo sea, mejor va a ser la solución, lo que no necesariamente es cierto. Hay un continuo de herramientas o estrategias de modelamiento partiendo de lo más simple hasta lo más complejo, donde básicamente lo que uno tiene que hacer es escoger aquella herramienta apropiada para el problema que uno quiere resolver, ¿ya? Y eso es tal vez el elemento más importante, incluso más que el modelo que uno utilice, el elemento más importante de enfrentar una situación es la definición del problema. ¿Ah? Por ejemplo, si ustedes van y dicen, mira, yo no estoy haciendo tanto dinero como esperaba, eso no es un problema, sino que es un síntoma de un problema subyacente. Entonces, generar buenas estrategias para identificación de problemas es el punto clave, creo yo, para poder empezar a definir estrategias de solución. Y en la universidad, mi recuerdo de cuando yo era estudiante y lo que me ha tocado ver después, es que en la definición de los problemas no se coloca mucho énfasis. Típicamente, los problemas o los proyectos o las preguntas en las pruebas o los tests o los exámenes vienen siempre ya como premasticados o vienen definidos. Entonces, hay ciertas cosas que desde el punto de vista de educación uno podría hacer ya, sin necesariamente entrar en todo el detalle técnico cómo se resuelven, que es poner tal vez el énfasis en que la gente pueda cuestionar el status quo de las cosas y que pudiesen en el fondo empezar a ver o a identificar problemas, ¿ya? Si uno tiene un problema, es esencial poder definir un mecanismo que permita discriminar entre soluciones y la calidad de esas soluciones. Porque lo que uno quiere hacer cuando uno ya identifica un problema es resolverlo, ¿ya? Entonces, es importante como elemento de punto de partida el problema. Todo eso suena súper bonito de momento. Tengo un problema, puedo diseñar una estrategia para resolverlo. ¿Ah? Pero hay ciertas cosas que echan a perder ese mundo perfecto, que tampoco es algo que uno muchas veces ve cuando está en la universidad o estudiando. El mundo no tiene información completa, perfecta, transparente. O sea, de hecho, el conseguir información cuesta dinero y es difícil. ¿Ah? El futuro es difícil, si no imposible de predecir. Entonces, en muchos de los modelos que uno utiliza existe este supuesto implícito de que el comportamiento reciente informa el futuro, pero siempre pueden pasar cosas que uno no planifica y que echan a perder todo. Entonces, básicamente, uno tiende a tomar una actitud relativamente optimista con respecto a los problemas y la información asociada a esos problemas, porque hay que agarrarse de algo, o sea, hay que partir de algún lado. ¿Ah? Las compañías en general no conocen los datos que tienen. ¿Ah? El ejemplo clásico que uno tiene viene del mundo minero. Un camión minero tiene 800 sensores encima. Ahora, esos sensores están recolectando información con una densidad
bastante grande de frecuencia de monitoreo, de muestreo. Los tipos que están a cargo del funcionamiento de la flota ocupan una fracción mínima de esa información. Entonces, claro, la industria minera dice, estamos recolectando información, pero no existen estrategias para el uso de esa información de manera oportuna para poder generar, en el fondo, operaciones eficientes. Entonces, recolectar información no es trivial tampoco. Partiendo con la lógica, ¿tengo un problema definido? Sí, para poder resolver ese problema, tengo que entender que lo que tengo como datos, recolectar datos es una actividad tremendamente delicada. Lo puedo hacer muy bien o lo puedo hacer muy mal. En particular, puedo estar recolectando datos de una forma que introduce sesgos, lo cual no genera en el fondo buenas soluciones. Y eso los gringos lo llaman garbage in igual a garbage out, o sea, la basura que entra es igual a la basura que sale. Si es que yo tengo un modelo, por muy bueno que este sea, si le alimento basura, ese modelo solamente va a producir basura, ¿ya? Los datos por sí mismos, como tales, no tienen valor, o son de muy poco valor. Lo que sí tiene valor y lo que se agrega valor es el uso inteligente que uno haga de esos datos. Y eso requiere o implica transformar estos datos que uno ha capturado para poder hacerlos amenos al uso de modelos matemáticos que permitan generar soluciones para el problema. ¿Ya? Y esto es una parte de la tarea, una parte de la chamba que es bastante aburrida, pero que es fundamental y que toma del orden de un 80% del tiempo. O sea, en todo trabajo de consultoría que yo he hecho, incluso en los trabajos de investigación que uno hace, uno se da cuenta que la recolección de datos, la curatoría de esos datos y la transformación para poder ocupar los modelos es una actividad que consume un montón de tiempo. De manera genérica, uno para resolver el problema parte de una definición, recolecta información y analiza dicha información, uno construye un modelo, valida el modelo, lo que significa que ese modelo, esa representación matemática, entrega una respuesta que es sensata y razonable para una situación conocida. O sea, si mi modelo no es capaz de comunicar con la realidad, da lo mismo lo bueno que ese modelo puede hacer desde el punto de vista matemático, porque esa solución que el modelo puede entregar no va a ser aplicable. Una vez que uno tiene un modelo validado, que esto es un paso también delicado, pero muchas veces no se hace bien, si uno tiene un modelo que está con el check de validación, donde uno puede decir esto sirve, uno puede entonces ocupar las soluciones que proveen del modelo para introducir mejoras, optimizaciones y aplicar esas soluciones. Con un paso final de revisión periódica que siempre lleva a varias iteraciones donde se redefine el problema, se afinan los datos, se mejora el modelo. El proceso de ciencia de datos parte, o quiero que parta de la definición, qué es lo que se entiende por ciencia de datos, porque hay como harto de mito, hay harto de falsas expectativas. Hay gente que cree que los modelos de inteligencia artificial, los modelos de ciencia de datos son la solución para todo. Y obviamente parece así en algunos casos. Hay algunas aplicaciones de la inteligencia artificial o de la ciencia de datos que parecen magia. Pero detrás de eso lo que hay es un computador al cual se le ha entregado un modelo matemático. Los computadores no piensan, los computadores son tontos. El que hace la gracia es el modelo que toma datos de la realidad y los adapta para poder ser utilizados dentro del contexto de la resolución del problema. Entonces, la ciencia de datos como paraguas que engloba toda la actividad, incluyendo inteligencia artificial, ¿ya? Es la ciencia conducida por datos, que es un campo interdisciplinario que utiliza el método científico. El método científico parte de una hipótesis, ¿ya? Uno va y dice, creo que esto pasa, se diseña un experimento para probar o rechazar esa hipótesis de trabajo y finalmente se concluye. Entonces, esa estrategia de partir de una definición de problema, capturar los datos, correr un modelo o varios modelos y poder concluir, es la que se aplica cuando uno trabaja con ciencia de datos. ¿Ya? Se ocupan además procesos y sistemas que extraen conocimientos o visión desde los datos en varias formas, ya sea de forma estructurada o no estructurada. En el pasado, este tipo de actividades también se conocían
con el Database Discovery o el descubrimiento de conocimiento en bases de datos, ¿ah? Que también es un paradigma previo. Era cuando yo tenía información registrada en tablas, básicamente trataba de explotar las tablas. Ahora, la gracia y tal vez las novedades que incluye la ciencia de datos con su artillería actual es que permite además trabajar con datos no estructurados, o sea, sonido, texto, videos, que eso no se podía hacer hace 20 años atrás con las tablas, ¿ya? La ciencia de datos como actividad está en la intersección de tres áreas que son no necesariamente ortogonales, tienen algún grado de interrelación, pero son claramente definidas. Un aspecto es el aspecto matemático, en particular la parte estadística. Otro aspecto es el aspecto computacional o la implementación de algoritmos para resolver problemas. Y finalmente, la parte más difícil, que es la parte de conocimiento del negocio. Uno no puede llegar, en el fondo, a aplicar ciegamente un modelo en un área específica sin tener la más mínima idea de cómo funciona ese negocio. O sea, si usted me dijera, mira, hay un problema hoy que queremos que tú resuelvas, que tiene que ver con, no sé, con dictámenes judiciales, probablemente yo no sería la persona apropiada. Por muy bueno que pudiese llegar a ser en la construcción de modelos matemáticos, desconozco totalmente la aplicación de la ley o la forma en que actúan los jueces o los abogados. Entonces, el conocimiento del negocio es la parte que habitualmente tiende a ignorarse. Hay gente que cree que por saber algunos modelos matemáticos o conocer algunas implementaciones mediante un lenguaje de programación de algunos de estos modelos, está lista para salir a resolver problemas. La verdad es que esa es la parte hoy día más fácil de reemplazar, entre comillas. No hay que saber muchas matemáticas o mucha computación hoy para poder tener el poder de estos modelos al alcance de nuestras manos. Hay paquetes, hay librerías, hay toda una comunidad de código de software abierto que está generando un conjunto de herramientas hoy que mejoran cada día más y las pone a disposición de la comunidad de manera gratuita para que la comunidad pueda resolver problemas. Y esas herramientas encapsulan este conocimiento, encapsulan en el fondo esta implementación eficiente. Entonces, lo que yo digo o propongo también en esta parte es que lo más importante tal vez es el conocimiento del dominio del negocio para poder generar modelos o entrenar modelos o utilizar modelos que respondan a problemas que a mí me permitan en el fondo garantizar que esas respuestas conversan con el área o el espacio de conocimiento asociado a ese problema, ¿ya? Este es el típico diagrama que uno encuentra en varios lados, donde la ciencia de datos es la intersección de estas tres áreas, ya expertise o conocimiento del dominio, matemáticas, ciencia de la computación. Hay como subdivisiones, si es que alguien conoce de un dominio dado y matemáticas, eso es básicamente investigación estadística. Si es que alguien conoce acerca de un dominio particular y tiene conocimientos de ciencia de la computación, uno podría decir que esa persona es buena para procesar datos. Y matemáticas con ciencia de la computación, en la intersección de eso aparece el machine learning. El machine learning, que se traduce en español como aprendizaje automatizado. Hay varios que lo traducen como aprendizaje de máquinas. Así se dice en inglés, si que uno tradujera derechamente, machine learning es aprendizaje de máquinas, pero ese término hace referencia al hecho de que las máquinas no aprenden como aprendemos nosotros, sino que aprenden de una manera automatizada. Entonces, hasta donde yo he visto, no hay casi nadie que sea 100% bueno en cada una de estas cosas. Siempre a nivel profesional hay gente que tiene más fortaleza en un área o más conocimiento de negocio, más conocimiento, por ejemplo, en matemáticas o la ciencia de la computación. Sin embargo, es posible encontrar algunos, y los que se encuentran son estos científicos de datos que todo el mundo llama unicornios o personas que son particularmente buenas, ¿ya? Mi postura al respecto es, dado que la parte que según yo es la más difícil de tener, que es el conocimiento experto del dominio de aplicación, creo yo que debiese ser posible desde un punto de vista educativo complementar la formación matemática y ciencia computacional para poder entregar elementos o capacidades a los profesionales con conocimiento experto en un dominio para poder implementar algunas soluciones.
de ciencia de datos. ¿Ya? Lo último es que la ciencia de datos no es analítica de datos. ¿Ya? Eso es algo importante de decir. Tampoco es machine learning y tampoco es data mining. La ciencia de datos es la combinación de herramientas, conocimiento e implementación. El proceso de ciencia de datos parte desde la realidad, se recolectan los datos crudos o raw data, como se dice en inglés. Esta información cruda tiene que ser procesada porque no necesariamente se puede llegar y utilizar en los modelos. Ese procesamiento necesariamente requiere además la limpieza o la curatoría de los datos, que típicamente se hace con el análisis exploratorio. Una vez que uno está satisfecho que la información es razonable, uno construye entonces modelos o utiliza algoritmos que producen soluciones o estrategias de resolución de problemas que se pueden o comunicar o establecer como productos de datos, típicos productos de datos, los dashboards, planillas Excel o archivos separados por coma, información o suministros que a uno le permiten tomar decisiones. Cuando uno toma decisiones, a su vez, cambia la realidad. Pues estoy partiendo de una realidad, la observo, la modelo, tomo una decisión, retroalimento. Entonces, esto es un proceso que de hecho opera de manera continua. Esto no es un trabajo que se haga una vez y termina. Una vez que uno ha resuelto un problema, siempre va a encontrar una nueva versión de ese problema, una versión refinada de ese problema para ocupar el mismo ciclo y introducir mejoras. En particular, el aprendizaje automático, que tanto se utiliza como si fuese el sinónimo de ciencia de datos, es un conjunto de herramientas que está dividido en tres grandes grupos. Está lo que se conoce como aprendizaje supervisado, que es muy similar a lo que ustedes eventualmente han visto o verán en sus cursos de estadística, que es el uso de modelos de regresión, donde tengo una variable que quiero explicar, o una variable dependiente y un conjunto de variables independientes que tratan de producir esa explicación, y a la cual le presento un conjunto de ejemplos preseleccionados donde yo conozco el valor de las variables independientes y además conozco también la respuesta del sistema por la vía de la variable dependiente. Entonces, ese esquema de aprendizaje donde yo presento ejemplos de la respuesta del sistema frente a ciertos inputs, ese tipo de técnicas se conocen como técnicas de aprendizaje supervisado, donde los dos grandes grupos son regresión y clasificación. Está el otro grupo de herramientas que son las de aprendizaje no supervisado, básicamente por la vía de medir similitud entre descripciones de conjuntos de datos. Lo que uno trata de hacer es buscar patrones de comportamiento en esos datos o patrones de similitud para poder definir clústeres o grupos o agrupamientos. Ya existe otro conjunto de técnicas que cada vez empieza a agarrar más fuerza, pero que es como tal vez la menos popular del listado de técnicas existentes, que son el aprendizaje por reforzamiento, donde el algoritmo opera por la vía de ir viendo en el fondo interacciones repetidas del tomador de decisiones y básicamente va aprendiendo de la forma en que un tomador de decisiones responde. Típicas en el fondo, típicos usos del aprendizaje reforzado, las herramientas de inteligencia artificial en los juegos de computadora y otras cosas más. Consideraciones prácticas respecto al uso de datos, y estos son comentarios que son metodológicos, pero son importantes. Primero, los promedios son el enemigo. Es habitual cuando uno recibe un conjunto de datos, lo primero que uno hace, y esto es casi como tal vez una deformación profesional o que introduce en la universidad, pero lo primero que uno siempre trata de hacer es calcular el promedio. Como si el promedio indicase algo. Ahora, hay varias citas, estas dos que a mí me gustan. Hay una de un poeta chileno que ya murió, era el hermano de Violeta Parra, que era además profesor de física en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, y también poeta. Y él dijo: hay dos panes, usted se come dos, yo me como ninguno, el consumo promedio es un pan por persona. Esto es para ilustrar en el fondo la ridiculez que implica el uso del promedio. El promedio como una medida que tiende a eliminar en el fondo esta variabilidad o tiende a eliminar la riqueza del fenómeno. Hay otro de un estadístico, Desmond Hale, no sé en qué año lo dijo, pero dijo: el ser humano promedio tiene un seno y un testículo. Es la misma idea. Uno no sabe, o sea, no hay seres humanos
que luzcan así. Sin embargo, el ser humano promedio debiese lucir así. Entonces, los promedios, si bien son atractivos y fáciles de calcular, eliminan un montón de riqueza de información y por lo tanto no son una buena descripción. Lo digo porque la gente tiende a utilizar el promedio como si fuese el punto de partida. Segunda cosa importante notar es que la correlación no es causalidad. ¿Qué significa eso? Significa que el establecer correlaciones entre variables no implica que una cosa cause la otra, ¿ya? Y hay errores bastante famosos, vamos a ver algunos, ¿ah? Y hay uno en particular que incluso fue parte de política sanitaria de los Estados Unidos, que tiene que ver con el fenómeno de que se puede pensar erróneamente que la correlación es causalidad. Muchas veces cuando hay relaciones de causalidad, como que algo provoca otra cosa, hay correlación, pero el inverso no necesariamente es cierto. ¿Ya? Y este es un típico gráfico que uno puede encontrar en Wikipedia, donde dice, típicamente el coeficiente de correlación indica qué tan fuerte es la asociación lineal entre variables. Si es que es 1 o menos 1, va a ser directa o inversa, pero básicamente es una línea perfecta. Si es que 0 es una 9 puntos, ¿ya? Esto es lo que típicamente uno ve. Esta primera fila acá es lo que uno típicamente ve en la universidad y se queda con esa idea. Ahora, ocurre que existen un montón de conjuntos de datos, que es la tercera fila, que está acá, que poseen una estructura súper rica, pero que si uno la mira desde el punto de vista de coeficiente de correlación o relación de correlación, estas no están correlacionadas para nada. Entonces, el hecho de que haya correlación en particular no garantiza causalidad. O sea, acá en esta línea de acá abajo hay una relación entre variables, hay una relación de asociación que ni siquiera la correlación captura. Ejemplo clásico de mala relación de causalidad es que este gráfico que ustedes ven acá, la línea roja representa el consumo de helado en los meses de un cierto año, la línea azul representa los casos de poliomielitis en ese año. Esto fue en 1949. ¿Qué dijeron en Estados Unidos? Dijeron, mira, claramente puedo ver que cuando se consume helado hay más poliomielitis. Entonces vamos a prohibir el consumo de helado. Y lo hicieron. Al año siguiente, la curva de casos de poliomielitis no sufrió ningún cambio. ¿Qué pasó? Los tipos dijeron, acá hay correlación, por lo tanto, el consumo de helado debe estar causando la poliomielitis. Eliminemos el helado y vamos a eliminar la polio. Ahora, lo que no se dieron cuenta es que la poliomielitis, y esta es la explicación de por qué se comporta de esta forma, la poliomielitis se transmite por aire. Y este perfil es el típico perfil que está asociado a la actividad de los niños en el exterior, en el hemisferio norte. O sea, entre los meses de julio a octubre, básicamente, que es el verano con el otoño, en Norteamérica, los niños salen a jugar a la calle, están en contacto y transmiten el virus. Ahora, en esa misma época hace calor y por lo tanto también consumen helado, ¿ya? Entonces, eso ilustra en el fondo los riesgos de utilizar correlación como una medida de causalidad. Hay otros ejemplos más. Este está en un sitio web, de hecho sacaron un libro explotaron bases de datos para encontrar correlaciones ridículas o correlaciones espurias, ¿ya? Hay este gráfico dice que hay una muy alta correlación entre el gasto en ciencia, espacio y tecnología y los suicidios por estrangulación, sofocación y colgamiento, ¿ya? Lo cual es, obviamente, uno debiese entender que una cosa no tiene que ver con la otra. Este otro dice que la tasa de divorcio en un estado de los Estados Unidos está directamente correlacionada con el consumo per cápita de margarina, ¿ya? Hay otra que dice que una correlación inversa ahora, que las colonias de abejas que producen miel están inversamente correlacionadas con los arrestos juveniles por producción de marihuana. Ya, se entiende que acá estas correlaciones, que si bien existen y están documentadas, no debiesen constituir en el fondo una relación de causalidad. El otro problema que uno tiene con los datos es la existencia de posibles sesgos, y esto está asociado a todos los problemas metodológicos relativos a la recolección de datos. Por ejemplo, y esto es una pregunta para que se entienda la naturaleza del problema, si yo tengo una malla de pescar y me voy al lago Titicaca con una malla de 10 por 10 centímetros, la conclusión que voy a obtener después de estar pescando un rato es que no hay peces pequeños. O sea, los peces que sean menores, tal vez en corte seccional o en tamaño a esta malla de 10 por 10 centímetros, de hecho van a pasar por entre esos espacios y no los va a capturar la malla. Entonces, la herramienta que yo estoy ocupando para muestrear va a condicionar las conclusiones, ¿ya?
Otro ejemplo adicional, si ustedes van a una tienda, a un supermercado un día lunes en la mañana, digamos a las 11 de la mañana, y tratan de hacer una encuesta, lo único que van a estar haciendo es encontrar las respuestas de las personas que están presentes en ese supermercado. O sea, muy probablemente las dueñas de casa, los jubilados y algunos estudiantes que no quisieron ir al colegio, ¿ya? Entonces, uno debiese evitar los sesgos. Fácil decirlo, es bien difícil hacerlo en ciertas aplicaciones. En minería, sobre todo cuando uno está tratando de muestrear para poder entender las leyes de mineralización, es muy fácil cometer errores. Y todo el negocio minero depende de buenas estrategias de muestreo y de control. La otra cosa que pasa es que medir las características de un sistema dado tiende a afectarlo. ¿Ah? O sea, hay una regla y hay básicamente un cierto nivel de incertidumbre, ¿ya? Asociado a las mediciones, eso de por sí, pero incluso la herramienta que uno ocupe para hacer la medición afecta al sistema que uno está midiendo. Por ejemplo, a nivel atómico, cuando uno está ocupando microscopios electrónicos para medir cosas que son muy pequeñas, lo que uno está haciendo es bombardear con un haz de electrones el objetivo que uno quiere medir. Si ese objetivo es del orden, del tamaño de los electrones, va a recibir los golpes de estos electrones y por lo tanto va a afectar su trayectoria o su posición, ¿ya? Entonces, la herramienta de medición va a afectar lo que estoy tratando de medir. El ejemplo un poco más cotidiano es que ustedes le preguntan a alguien y dicen, queremos saber qué es lo que estás consumiendo o queremos saber cómo se está gastando el dinero. Las personas eventualmente frente a la observación de que, frente al hecho de que lo están tratando de medir, va a cambiar sus patrones de consumo solamente por saber que lo están midiendo. Entonces, en general, cuando uno está, por ejemplo, uno quiere medir la productividad de los trabajadores en una operación minera, si ellos saben que están siendo medidos, van a tratar de mostrar una mejor productividad tal vez que la que tienen normalmente. Entonces, medir afecta a lo que estoy midiendo. Y eso es algo que muy pocas veces se toma en consideración. Mitos comunes. Número 1, la ciencia de datos para genios matemáticos o gente con doctorado. La verdad es que el único gran requerimiento de la ciencia de datos, ya sea con herramientas de aprendizaje supervisado, de aprendizaje no supervisado, aprendizaje reforzado, o incluso estas más rimbombantes, que suenan mejor, como de redes neuronales y toda esta cosa de inteligencia artificial, lo único que hay detrás de esos modelos es un poquito de optimización y un poquito de estadística. Y saber razonar en términos estadísticos tal vez la gran habilidad que se necesita para poder dominar esas técnicas. De segundo mito común, que la ciencia de datos solamente apretar botoncitos en ciertas herramientas, solamente aprender a ocupar herramientas. Existe la tendencia, sobre todo la gente que viene del mundo de la computación, que cree o dice, bueno, yo sé ocupar estas librerías, puedo implementar estas soluciones, debiese resultar. La verdad es que hay que pensar fuera de los esquemas tradicionales. Las herramientas de aprendizaje supervisado o no supervisado, o sea, de machine learning, de aprendizaje automatizado, entregan puntos de vista distintos con respecto a los problemas. Y por lo tanto, eso requiere empezar a pensar un poco fuera de la caja. Tercero, el científico de datos se ha reemplazado muy pronto por la inteligencia artificial. La verdad es que las máquinas se llevan el peso fuerte del trabajo. Sin embargo, las máquinas no piensan. Son incapaces de interpretar. Si ustedes probablemente han estado todos sorprendidos con ChatGPT y el tipo de magias que ChatGPT tienden a producir, bueno, ojo, a veces ChatGPT da respuestas erróneas y mucha gente ya se ha vuelto experta en reformular las preguntas para poder obtener una respuesta razonable. El computador no piensa, el computador solamente ejecuta modelos matemáticos o un conjunto de instrucciones. Por lo tanto, la interpretación, sobre todo aquella basada en sentido común o criterio común de resultados, no puede ser reemplazado por máquinas, no todavía. Eventualmente, si pasa lo que uno ve en estas películas como Terminator u otras más, sí podría ser en el futuro, pero no hoy. Cuarto mito común, los científicos de datos trabajan con herramientas sofisticadas todo el tiempo. La verdad es que más que herramientas, lo que hace un científico de datos es utilizar un proceso, el método científico. ¿Ya? Las herramientas van y vienen, se pueden reemplazar, pero la forma de abordar un problema es lo más importante de la metodología. Siguiente mito, los científicos de datos solo trabajan en volúmenes grandes de información. No necesariamente. Hay problemas para los cuales
la información es limitada e igual se pueden hacer cosas, ¿ya? La gente tiende a pensar que más es mejor y eso no necesariamente es cierto, ¿ya? O sea, si ustedes, en términos generales, y esto viene de la estadística, mientras más grande sea el tamaño de la muestra, más grande es la confianza que usted puede tener con los resultados. Entonces, eso tiende a inducir a las personas o a los profesionales a pensar que el volumen es lo que importa. Bueno, hay otras cosas, otras Vs que importan. La velocidad, la variedad, la veracidad, ¿ya? Si sabes programar, entonces puedes ser un científico de datos. No, ya sabemos que la ciencia de datos está en la intersección del conocimiento del negocio, el uso de matemáticas, o conocimiento matemático, más la parte computacional. O sea, la programación es solamente una componente, no lo es todo. Ciencia de datos e inteligencia de negocios son lo mismo. Este tal vez uno de los mitos más extendidos. ¿Ah? Hay cierta similitud entre las áreas, ¿ah? Pero el tema es que la inteligencia de negocios se concreta solamente, se concentra en aspectos operacionales y contextuales de una organización, de un negocio. ¿Ah? La ciencia de datos es más, coloca el énfasis o el foco en analítica predictiva e identificación de patrones. O sea, son herramientas más genéricas, más que concentrarse en cosas de organizaciones, tienen campos de aplicación que son mucho más diversos. Una mayor cantidad de datos se traduce en mayor precisión. La verdad es que si ustedes tienen un mal análisis, da lo mismo la cantidad de datos que tengan, no van a implicar necesariamente una mejor precisión o una mejora en los resultados. El otro mito prevalente es que la ciencia de datos no entrega beneficios económicos. La verdad es que al ser un apoyo a la toma de decisiones, se puede ver el uso de la ciencia de datos en mejores eficiencias y mayor rentabilidad de un negocio. Ya, y lo último es que un mito común es que los científicos de datos no son científicos en ningún sentido razonable. Eso también es falso. El científico de datos, como tal, utiliza el método científico. Y es tan válido como cualquier otra ciencia. Ejemplo bien básico de aplicaciones posibles en minería, y voy a tratar de no detenerme mucho acá, porque ya vamos en como 40 minutos, entonces ya me está quedando poco tiempo. Posibles aplicaciones en minería, como para que se vea en el fondo una noción de, dado mi sesgo profesional, el tipo de cosas que uno podría mirar. Por ejemplo, una de las primeras cosas que uno tiene que entender es que en minería se produce un montón de información, un montón, así una cantidad gigantesca, pero esa cantidad gigantesca de información está ahí guardando polvo, no se ocupa mucho. Peor aún, en minería existen silos funcionales. La gente que trabaja en estimación de recursos o geología difícilmente se comunica con la gente que trabaja en metalurgia. La gente que trabaja en planeamiento ocupa información de uno y otro lado, pero no hay una integración horizontal. Existen silos funcionales y esa es una característica de la industria minera. Grandes volúmenes de información, pero silos funcionales, ¿ya? Y de hecho es tan grave que en minería el formato de facto para enviar información entre silos funcionales es el archivo separado por coma, ¿ya? Aplicaciones, por ejemplo, en medio ambiente, que tal vez son las menos técnicas, pero que la gente en general, una audiencia diversa puede entender. Por ejemplo, uno puede tomar muestras que tratan de medir niveles de contaminación y uno podría tener clasificación automática de estos niveles de contaminación. Uno podría hacer, por ejemplo, análisis automatizado de textos ambientales o estudios ocupando procesamiento en lenguaje natural. Uno podría hacer estimaciones de costo de planes de cierre y remediación medioambiental, o evaluaciones de riesgos ambientales, modelamiento de evolución de pasivos ambientales. Pues, de hecho, el Perú, solamente en la zona sur del Perú hay cientos de pasivos ambientales que necesitan eventualmente remediación futura y que hay que caracterizar. Monitoreos medioambientales, un uso obvio de herramientas de inteligencia artificial o de ciencia de datos. En particular con el uso de imágenes. O sea, esta es que es información no estructurada, de la misma forma que los textos que utilizan programación, procesamiento del lenguaje natural, las imágenes que se capturan con drones y satélites hay que analizarlas y hoy día los algoritmos permiten hacer eso, ¿ya? Y en general todo el tema de trazabilidad en el espacio y en el tiempo para poder garantizar la consistencia de mediciones, dado que uno tiene que estar comparando con operaciones o con tiempos pasados para ir viendo si es que se está produciendo un daño o no. Otro tipo de aplicaciones que
serían tal vez súper pertinentes para el Perú, todo el tema de relaciones comunitarias, cómo poder caracterizar, por ejemplo, desde el punto de vista demográfico, las comunidades, cómo poder medir el nivel de vida, la felicidad, el acceso a infraestructura, etcétera. Cómo se define la línea de pobreza. Estas definiciones van cambiando en el tiempo, entonces hay todo un tema que tiene que ver con el trabajo de datos para poder garantizar que el tema de políticas públicas pueda ser implementado de manera razonable, dado la evolución temporal de los indicadores. ¿Cómo medir, por ejemplo, flujos monetarios y económicos? En Perú, que es un país que tiene canon minero, parte del conflicto con las comunidades tiene que ver con la percepción de ciertos grupos o ciertas comunidades de que a ellos no les llegan los beneficios de la minería. Entonces, hay beneficios directos, que es básicamente la pasada de plata, pero también están los beneficios indirectos que tienen que ver con la generación de empleo, la redistribución de ingresos, la circulación del dinero en la economía y otros más. Entonces, hay ciertas aplicaciones que son intensivas en el uso de datos que podrían beneficiar un mejor entendimiento de las comunidades con la operación minera. Finalmente, el uso de modelos computacionales para poder, en el fondo, entender impactos, por ejemplo, de impuestos, royalties y otras cosas más. ¿Ya? Hay otras posibles aplicaciones por muchos lados. O sea, hay áreas que son eminentemente utilizadoras de datos en minería, como planeamiento, como geoestadística, geomecánica. No las vamos a mencionar. El avance tecnológico que estamos sufriendo hoy en día está cambiando no solo la actividad minera, todas las actividades. Tendencias que son recientes en minería, y no solo en minería, están empezando a aparecer a nivel de operaciones, hospitales y otras más. El uso de los gemelos digitales, o digital twins, como se llama en inglés. Hay harto de palabrería en el término hoy en día. Hay harto de mito con respecto a la utilidad. Hay que ver en qué va a terminar el uso de los gemelos digitales. O sea, todo el mundo hoy día quiere mencionar la palabra gemelo digital porque suena lindo, pero no me queda tan claro que se esté definiendo de buena manera y que se esté utilizando bien. Hay una discusión no menor, y esto también incluso tiene que ver con parte del rol que juegan los gobiernos y los generadores de información y los dueños de la información, que tiene que ver con la gobernanza de datos. En particular, quién genera la información, quién la garantiza, en qué lugar se almacena, el acceso a la información, si es que es libre o no es libre, etc. Hay que establecer protocolos para que la información sea fidedigna, confiable y otras más. Mi visión sesgada del futuro tecnológico, y acá entramos más de lleno en lo que yo creo ahora pasa en minería, que puede además extenderse a otras áreas, pero que tiene un impacto en la educación y que para allá va y termina ya la presentación, y espero no pasarme en el tiempo. Ya, vamos casi justo. Existen datos por todos lados, ¿ya? Eso es lo primero. CSV se mandan de un lado para otro. Existen silos funcionales. O sea, esa es la situación hoy, ¿ya? Hay harta gente hablando de la industria 4.0, el Internet de las cosas. Sin embargo, la verdad es que no están esos protocolos o esa fuente de información no están realmente conectados aún a los procesos mineros tradicionales, ¿ya? La otra cosa es que el profesorado, tanto en el Perú como en Chile, como en Australia, como en Ecuador, o sea, hay profesores de cierta edad hacia arriba que en el fondo tienen que hacer frente a este cambio tecnológico que requiere un conjunto distinto de competencias, como ser digitalmente alfabetizados y otras más, que están teniendo dificultad para hacer en el fondo frente a este cambio tecnológico acelerado. Me va a pasar a mí también, a todos nos va a pasar. O sea, yo de momento sí sé programar y tengo suerte de aprender en algún momento, pero va a salir algo nuevo que ya yo no voy a aprender y uno empieza a quedarse. Entonces, en general, la situación es que la currícula o los cursos que componen en el fondo el programa de enseñanza están desactualizados. ¿Ya? Esa es la realidad. No solo en algunos lugares del Perú, también en Chile, en Canadá, en Australia. El cambio ha sido tan brusco, ha sido tan brutal, tan rápido, que ha tomado la industria por sorpresa y en particular ha tomado al sector educativo, sobre todo en minería, que adopta tecnología rápidamente, por sorpresa. Entonces hoy día están enseñando cosas ya que no tienen en el fondo de aplicación futura. Las metodologías de enseñanza hoy, y eso lo demostró la pandemia, no son aptas tal vez para las nuevas generaciones. La pandemia mostró la oportunidad de cambiarse en el fondo un mundo
digital en términos de enseñanza, ya ahora se ha vuelto a las aulas de nuevo, pero parte de eso ha quedado y hay programas que definitivamente continuaron de manera online. Hay sobreoferta de profesionales, también parte del problema en minería hoy. Hay poca capacidad técnica en la formación de algunos de ellos. Las iniciativas de desarrollo tecnológico son en general personales. O sea, hay gente que está empujando sueños, quiere crear una compañía, se especializa en el fondo en ciertos temas, pero no hay un proceso institucional, no hay en el fondo un laboratorio de innovación, por ejemplo, no hay una cosa estructural dentro de la institución que pudiese tal vez promover y nutrir el emprendimiento y el desarrollo de tecnología, ¿ya? Y en general, el egresado de las carreras de minería, y probablemente pasa con otras carreras también, no es muy adaptable al vertiginoso cambio tecnológico. Existe esta tendencia de tomar alumnos, enseñarles a ocupar ciertas herramientas. Eso les va a permitir vivir bien del ejercicio profesional por algunos cuantos años, pero cuando aparezcan las nuevas tecnologías, si es que no han sido entrenados en los fundamentos, se van a quedar atrás, ¿ya? ¿Qué viene para el futuro? Saber programar. En minería, por supuesto que sí, no solo en minería, en muchas áreas, programar computadores es un requisito mínimo. Peor aún, la programación de computadores que tenemos hoy en día cambia. Lo que viene es la computación cuántica. Ya están empezando a aparecer los computadores cuánticos. Todavía son grandes, son carísimos, pero de acá a 10 años más la computación cuántica portátil, tal y como yo tengo un ordenador hoy día en mis manos, va a ser una realidad, ¿ya? Y eso significa que lo que hoy día podemos saber de programación de computadores va a ser totalmente distinto en el futuro y la posibilidad de poder resolver problemas va a ser distinta. La computación cuántica viene a botarse estos paradigmas de irresolubilidad de problemas. O sea, problemas que hoy día son difícilmente tratables con la computación cuántica se transforman en triviales o de bajo costo. Por lo tanto, muchas de las cosas que hoy día cuestan tiempo podrían ser fáciles de hacer en el futuro. Ciertas cosas de la industria, en particular en minería, trazabilidad de flujo de materiales es importante. Y eso debiese ser una realidad en el futuro. El tema de los modelos de los gemelos digitales, que va muy de la mano de la trazabilidad de materiales, debiese además ser un apoyo en la industria minera para poder entender el fondo de la cadena de valor completa. La automatización, la eliminación de la mano de obra directa, como los camiones autónomos y otras más, es parte de la minería del futuro. Lo que va de la mano también de nuevos modelos de toma de decisiones, integrar holísticamente la información a lo largo de la cadena de valor. Básicamente, como todo esto está cambiando tan vertiginosamente, lo que está pasando en el futuro es que va a haber que volver a los fundamentos de muchas técnicas o de muchas estrategias de resolución de problemas en esta área de minería, para poder revisar esos fundamentos, para poder adaptar esos fundamentos a las nuevas herramientas posible. Entonces, entrenar a la gente o entrenar a los profesionales de la minería, y este comentario tal vez aplica a todas las áreas también, con sólidos fundamentos permite esta adaptabilidad a una tecnología cambiante. Cuando uno lo que hace es entrenar a la gente en un aspecto tecnológico específico sin que esa persona pueda comprender o entender el fundamento detrás, o el fundamento que está asociado detrás, esa persona no es adaptable. ¿Qué opino yo? Que el código abierto es un vehículo, ¿ya? ¿Qué es el código abierto? Es un modelo de desarrollo de software colaborativo donde la gente básicamente entrega su tiempo, ¿ya? Se organiza, se generan comunidades y se generan herramientas que se entregan de manera gratuita, ¿ya? Y que permite que cualquier persona pueda ir y de hecho revisar el código e implementar mejoras. El código abierto asociado al uso de licencias de código abierto, hay un montón de licencias, cada una con sus cosas buenas y con sus cosas malas, que entregan más o menos derechos con respecto al uso. Hay ciertas licencias, por ejemplo, la BS2 o la Berkeley Standard Distribution, que dice, lo que tú hagas con el código, incluso ya sea para fines comerciales, a nosotros no nos interesa, no nos des un royalty, solamente queremos el reconocimiento. Hay otras que obligan a que la distribución de código abierto sea en los mismos términos de la licencia. Entonces, hay ciertas cosas que considerar al momento de adoptar código abierto, pero en general es una cosa bastante generosa porque da un punto de partida que evita partir en el fondo desde cero, ¿ya?
Un ejemplo en minería, esto es un ejemplo solamente en minería, existen otros ejemplos en otras áreas. ¿Ah? En minería, por ejemplo, hay un formato que todavía no agarra en el fondo tracción fuerte, pero es un formato que se llama el Open Mining Format, un formato abierto de minería, que es un tipo de formato de archivo que permite básicamente leer datos tridimensionales y poder representarlos, ¿ya? Entonces, el Open Mining Format, acá hay un ejemplo de código cómo uno lo haría, pero básicamente genera este tipo de visualizaciones. ¿Ah? Cosas que son atractivas, cosas que permiten comunicar ideas, y esto es gratuito, o sea, esto uno lo puede obtener, bajar, utilizar, y uno esto lo puede incorporar al flujo de trabajo. Entonces, esta es la maravilla y es la gracia del código abierto. No hay que reinventar la rueda. Parte de la rueda está inventada por ti, lo que hay que tal vez aprender es a construir el carro que utiliza la rueda y poder generar en el fondo un carro que te pueda transportar. Entonces, el uso de estas herramientas, creo yo, que es el vehículo de partida para fomentar la innovación, fomentar el emprendimiento, a la par que alfabetiza digitalmente a los estudiantes y a los profesionales del futuro. O sea, la vía de introducir el sesgo tecnológico fuerte, sobre todo en las carreras de ingeniería o de matemática o de física, de las áreas de ciencia y tecnología, permite entregar herramientas que no solamente son de una industria específica, sino que son transportables a un montón de posibles aplicaciones. Es lo que creo yo le espera al minero del futuro. Y repito, todo esto tiene que ver con mi seco profesional. Eventualmente esto se podría llamar el ingeniero del futuro, tal vez el abogado del futuro o el médico del futuro, pero como conozco la minería más de cerca, porque en eso he trabajado, voy a dar mi visión del minero del futuro. Muchas de estas cosas también aplican a otros profesionales. ¿Ah? Lo que queda claro es que la única constante es el cambio, ¿ya? Cosas que un ingeniero de minas debiese tener como características deseables, que podría ser cualquier profesional también: adaptabilidad, disposición a intentar cosas nuevas, compromiso con la industria, conciencia de las opciones de desarrollo de carrera profesional, confiabilidad y deseos de aprender constantemente, excelentes habilidades blandas, en resumen. ¿Ah? O sea, de la mano del énfasis del desarrollo tecnológico, además hay que hacer que la gente aprenda a vestirse bien, aprenda a hablar bien, aprenda a presentar bien, aprenda a escribir bien, aprenda a relacionarse, ¿ya? Y aprenda a actuar de manera moral y ética, ¿ya? Adaptabilidad se puede desarrollar de acuerdo o sobre la base de los siguientes principios: generar una actitud crítica, que la gente aprenda a cuestionarse frente al cambio. Control de emociones. Muchas veces el cuestionamiento a uno le llega o a uno lo cuestionan, el ofuscarse o enojarse no es bueno. ¿Ah? Hay que evitar respuestas emocionales frente al cambio. Hay que aprender a fracasar, hay que equivocarse. El fracaso es una oportunidad de aprendizaje más que una falla. Y estar continuamente solicitando retroalimentación para poder ver cómo uno se va adaptando al cambio. Hay que intentar las cosas que no se conocen, hay que salir de esta zona de confort, que lo nuevo no es en absoluto para ti, que por lo tanto prefieres centrar atención a completamente distinto. Siempre existen como ese tipo de sesgos, o sea que lo nuevo te gusta más de lo que podías imaginarte, y en principio no había nada que temer. O sea, hay que pegarse el salto y hay que atreverse a pegarse el salto, ¿ya? Desarrollo el compromiso con la industria. Hay que básicamente, y en eso en el Perú súper bueno, la existencia de capítulos estudiantiles, interacciones con cuerpos profesionales, cementan este compromiso. En eso no hay nada que decir. Todo el Perú, en general, lo hace súper bien. En Puno hay un capítulo del SMI, donde tenemos estudiantes que participan de las competencias. Hay organización, y eso sí es bueno. La minería operacional no es el fin último de los profesionales de la industria minera. Hay cambios de carrera. Y eso significa que otras cosas más, como gestión de proyectos, economía, finanzas y desarrollo de tecnología, pueden ser avenidas de desarrollo profesional futuro. El aprendizaje constante se logra de la siguiente forma: primero, entender que cada uno es responsable del propio aprendizaje, nadie te va a enseñar, tienes que hacerlo tú. Se aprende de los errores, hay que buscar una metodología de aprendizaje, enseñar lo que sabe a otros, las veces que uno más aprende cuando enseña. Buscar las oportunidades de poder experimentar y hacer del aprendizaje algo entretenido, pasarlo bien. Y finalmente, establecer objetivos de aprendizaje.
Habilidades blandas, hay una lista larga, ya se me está acabando el tiempo, no vamos a entrar ahí, pero hay que desarrollar la habilidad blanda y en eso sí yo creo que varias de las comunidades de la sierra, sobre todo con respecto a la relación que tienen con la capital del Perú, hay un tema ahí de manejo que eventualmente e idealmente debiese cambiar hacia el futuro. ¿Ya? Ya. Para terminar, aprender haciendo es también otra de las estrategias. O sea, aprender a programar, importante, habilidades blandas, importante. Lo último, permitir que la gente experimente. Y hay todo un movimiento, que es el movimiento Maker, que básicamente dice, coloquemos dispositivos a disposición de la gente, dejemos que tengan acceso a impresoras 3D, máquinas, pongamos circuitos electrónicos, soldadoras, computadoras, dejemos que ocupen estos equipos y que jueguen y que hagan cosas. Entonces, hay un movimiento que tiene un manifiesto que establece ciertos principios, donde básicamente estos principios establecen este acceso a medios tecnológicos de desarrollo de manera abierta. Es muy parecido al modelo de código abierto en programación, pero esto es como la producción de prototipos, ¿ya? Entonces, ese modelo de aprender haciendo debiese ser parte integral de la formación. Por ejemplo, ingeniería mina. Más que decir, este es el modelo de bloques y construir un diseño, tal vez decirle a la gente, mira, acá está la situación, quiero producir un diseño y que la gente por la vía de ir descubriendo, preguntando, buscando, con el profesor más en un rol de consultor que de supervisor, podría tal vez cambiar el esquema y la forma en que la gente busca soluciones a los problemas. Y en la pasada ir aprendiendo un montón de cosas también. Los reportes tienen que ser escritos, tienen que ser verbales. Básicamente hay que ir complementando con cursos que se entregan a nivel de formación básica en todas las facultades, estos cursos que permiten que la gente pueda estar expuesta a pares de otras carreras o de otras universidades para poder en el fondo entender en este proceso de benchmark qué tan buena es la educación que yo recibo o que estamos recibiendo con respecto a colegas o futuros colegas de otros lugares. ¿Ya? Conclusiones, pues ya el tiempo está más que muerto. Se me ocurre, no estoy viendo los mensajes, pero se me ocurre, me han mandado como 30 ya diciendo termina, pero ya voy a terminar. Conclusiones, hay datos de todos lados, apretar botones es fácil, sin embargo, entender lo que se hace es difícil. Los datos de por sí no tienen valor, lo que uno hace con ellos es lo que agrega valor. En el caso particular de la minería, la existencia de cielos funcionales es el principal obstáculo. La ciencia de datos podría ser una herramienta transformacional de la industria minera. Permite competir en igualdad de condiciones con otros países en un contexto internacional, permite establecer redes de colaboración internacional. No requiere laboratorios costosos, más bien requiere ganas, y tiene un aspecto democratizante, dado que mucha de la tecnología se entrega como tecnología de código abierto con libre disposición, no existen barreras de entrada, ¿ya? Las conclusiones obvias, a nivel de minería, hay una inundación de dispositivos, está toda esta historia del Digital Twin, la minería 4.0, la verdad es que la minería no ha cambiado demasiado y no saben qué hacer con tanta información, ¿ya? Y hay ejemplos de modelos que se han estado ocupando por años y que nadie ha cambiado. La tecnología, sin embargo, ha cambiado de manera brutal y el currículum de enseñanza de la carrera, al menos de ingeniería mina y probablemente muchas otras carreras similares, se ha conservado con pocas alteraciones. Por lo tanto, el desafío acá, que es el gran desafío, es integrar información y modelos en la cadena de valor minera para poder hacer uso de esta nueva tecnología, de esta nueva información, ¿ya? Más aún, hay que cambiar completamente mucho los modelos matemáticos para poder hacer uso de las alternativas y opciones que entrega la información nueva. Ya, lo menos obvio, hay que volver al fundamental. Entrenar a la gente en principios sólidos científicos es mejor que entrenarlo en el uso de herramientas. ¿Por qué? Porque eso les va a permitir adaptabilidad. El futuro ya sabemos que va a ser digital y por lo tanto aprender haciendo hace que se internalice este conocimiento y que la gente pueda en el fondo sentir este incremento en la confianza en el uso de herramientas. ¿Ya? El docente ya no debiese ser una autoridad que profesa, de ahí viene la palabra profesor, sino que debiese ser un compañero en el camino de descubrimiento. Al estar haciendo, se pueden explotar alternativas y el docente entonces pasa a ser este asesor, acompañante, experto. En particular,
Y uno de los errores típicos que cometen los estudiantes es que tratan de obtener la solución perfecta. Y la verdad es que lo perfecto es enemigo de lo bueno, o es enemigo de lo práctico. La investigación aplicada debiese ser capaz de integrar nuevas fuentes de información disponibles. Eso es casi como obvio, pero no es tan obvio. ¿Por qué? Porque tenemos esta industria que le cuesta cambiar, a pesar de que a ellos les gusta adoptar tecnología, se resisten igual al cambio. Código abierto puede ser entonces este vehículo, que yo creo que es un vehículo fundamental que permite competir en igualdad de condiciones, ¿ya? Así que para mí, y para terminar de concluir, el código abierto como punto de partida es lo que permite este proceso de transformación. Así que eso, acaba de terminar la presentación, voy a dejar de compartir la pantalla y empiezan las preguntas.